Imaginemos por un momento a alguien cayendo al mar en aguas profundas. Uf, qué agobio solo de pensarlo. Ya, total. Pues el pánico se apodera de la situación y el instinto inmediato, o sea, esa reacción casi animal, es agitar los brazos, patalear con todas las fuerzas. Claro, luchar contra el agua. Exacto. Aplicar pura fuerza bruta para mantener la cabeza a flote. Y paradójicamente, todo ese esfuerzo extenuante, toda esa tensión muscular, es precisamente lo que hace que la persona se hunda y acabe tragando agua. Porque agotas tu propio oxígeno y tu energía, claro. Eso es. Sin embargo, cuando una persona aprende a flotar, la instrucción básica es completamente opuesta. Es relajar el cuerpo, hay que rendirse al agua, dejar caer la cabeza hacia atrás, expandir el pecho y confiar. Simplemente dejar de pelear. Justo, en el momento en que se deja de luchar y se permite que la física haga su trabajo, el agua sostiene el cuerpo sin ningún esfuerzo. De repente, pues flotas. Vale, vamos a desgranar esto, porque esta imagen captura a la perfección una de las paradojas más frustrantes de la experiencia humana. Es una analogía de apertura fantástica. Ese paso del pánico absoluto a la flotabilidad ilustra el núcleo exacto de lo que estamos examinando hoy en nuestro análisis a fondo. Sí, el concepto de este documento, el de el yo que fluye. Exactamente. Normalmente, la sociedad nos inculca una mentalidad de ingeniería lineal, ¿sabes? O sea, identificas un problema, aplicas fuerza, inviertes más horas, te esfuerzas hasta el agotamiento y obtienes un resultado. Y eso nos da una sensación de control tremenda. Claro, porque es predecible, pero las notas y extractos que conforman el análisis de hoy nos obligan a mirar hacia áreas donde esa ecuación de fuerza bruta, pues, fracasa estrepitosamente. Y fracasa porque nos adentramos en el terreno de la creatividad genuina, o de las relaciones humanas más profundas, e incluso del alto rendimiento sostenido. Sí, en esos ámbitos las reglas cambian por completo. Totalmente. En estos ámbitos, intentar esforzarse más, apretar los dientes y forzar la situación suele empeorar las cosas bastante. Nuestra misión de hoy es explorar esa enorme brecha interior entre la parte de nosotros que se esfuerza frenéticamente intentando controlar cada detalle y esa otra parte que, cuando por fin suelta las riendas, simplemente fluye. Que es una liberación, en el fondo. Ya es. Y la clave, según el material que manejamos, radica en comprender que las grandes obras, las conexiones verdaderas o esos estados de gracia en el deporte, no son elementos que se fabrican en una cadena de montaje mental, son estados que se reciben. Lo fascinante de esto es que esta distinción entre fabricar y recibir nos obliga a reevaluar nuestra relación con el entorno y con nosotros mismos. A ver, explíqueme un poco más eso. Pues mira, cuando alguien lucha contra el agua, en tu analogía, está intentando fabricar su propia flotabilidad mediante el gasto de energía calórica. Ya, a base de puro músculo. Exacto. Pero cuando se relaja, está recibiendo el soporte estructural que la densidad del agua ya le estaba ofreciendo. Claro, el agua ya estaba ahí para sostenerte. Eso es. Es un cambio de paradigma que requiere desaprender un instinto básico de supervivencia. Y esto nos lleva a un concepto fundamental en nuestras fuentes, que es la idea de la distancia. Uf, el tema de la distancia. Hay una cita anónima muy potente en las notas sobre esto. Sí, la que afirma que la peor distancia entre dos personas es la incomprensión. Exactamente. No hablamos de kilómetros físicos, sino de esa experiencia tan visceral de estar sentado frente a alguien, a 1 metro, y sentirse a galaxias de distancia. Es una sensación horrible, la verdad. Y esa distancia interpersonal es algo que todos reconocemos. Pero el texto lleva esta idea hacia adentro, apuntando a una soledad interior. Argumentan que esa misma incomprensión existe dentro del propio individuo. O sea, la distancia entre el yo agotado por el esfuerzo y el yo que anhela fluir. Exactamente esto. Un buscador se acerca a su maestro preguntando cómo puede lograr la unión con lo divino. Y me imagino que este estudiante está dispuesto a todo, ¿no? A todo. Ayunos, retiros de silencio, meditación extrema, un esfuerzo titánico. Y el maestro le responde con una bofetada de realidad. O sea, le dice que cuanto más se esfuerza en buscar, más distancia crea. Madre mía. Claro, el buscador se quedaría a cuadros. Totalmente desconcertado. Pregunta que qué debe hacer entonces con esa distancia y la respuesta del maestro es demoledora. Le dice comprender que no existe. Comprender que no existe.
Es una respuesta que desmantela toda nuestra lógica occidental del logro de conseguir cosas a base de esfuerzo. Sí, y para explicar el porqué de esto, De Melo recurre al concepto de ni uno ni dos. Pensemos en el océano y la ola. ¿Vale? No son exactamente una sola cosa indivisible, porque la ola tiene su propia forma y su propio momento, Claro, la ves romper y es una ola. pero definitivamente tampoco son dos cosas separadas. O el cantante y la canción, el bailarín y la danza. Entiendo. No se pueden reducir a una fusión donde la individualidad desaparece por completo, ni tampoco a una división absoluta. Exacto. El problema del estudiante de la parábola es que su propio esfuerzo por alcanzar a Dios partía de la premisa de que Dios estaba en otra parte. Claro, y el mero esfuerzo mental de buscar es lo que materializa la ilusión de la separación. Justo eso. Y para que no nos quedemos solo en la abstracción filosófica o mística, el material tiene un ejemplo muy terrenal que aterriza esto maravillosamente. El autor Ryan Holiday rescata una vivencia de Dorothy Day, la conocida activista. Ah, sí, la historia del recién nacido. Es preciosa. Es increíble. Ella describe con un detalle abrumador el momento exacto en el que sostuvo a su recién nacido por primera vez. Afirmas que incluso si hubiera compuesto la mayor de las sinfonías o pintado la obra maestra definitiva de la historia de la humanidad, no podría haberse sentido más exaltada. Más colmada de asombro creativo. Exacto, que en ese preciso instante sintió una inundación de amor tan vasta que despertó en ella una necesidad casi física de adorar. Y lo crucial aquí es el mecanismo de esa experiencia. Fíjate, no llegó porque ella aplicara una técnica perfecta de maternidad. Claro, no había leído un manual y dijo, voy a aplicar el paso 3 para sentir amor. Exactamente. Ni porque se forzara a sentirlo. Llegó a través de la biología, de la receptividad absoluta. Y si analizamos la neurobiología de ese momento, hay un torrente de oxitocina y una resonancia límbica que no responden en absoluto a la voluntad consciente. Para nada. Dorothy Day no fabricó el amor por su hijo. Ella se convirtió en el recipiente perfecto para que ese amor fluyera. Tratar de forzar ese sentimiento habría introducido tensión y ansiedad en su sistema nervioso. Lo cual enlaza de forma brillante con un aforismo de Eric Butterworth que destaca un montón en nuestro material. Dice, no pases por la vida, crece a través de la vida. Qué gran frase. Porque pasar por la vida implica resistencia, ir marcando casillas, sobrevivir blindado ante la experiencia. Como con una armadura. Eso es. En cambio, crece no crames de la vida exige esa receptividad porosa de la que hablaba Dorothy Day. Es permitir que la experiencia te transforme en lugar de intentar gestionarla desde una torre de control. Vale, pero aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez genera un conflicto lógico enorme. A ver. Si, como afirma el maestro de Mello, la distancia no existe, y si el esfuerzo es el problema central, ¿por qué esa distancia se siente tan real y tan dolorosa en la vida cotidiana? Ya, te entiendo. Porque si alguien experimenta incomprensión en su matrimonio, una profunda soledad interior, decirle que la distancia es una ilusión suena casi a burla. O sea, ¿no corremos el riesgo de estar utilizando juegos de palabras filosóficos para anestesiar un dolor que es muy real? Es una objeción fundamental y muy necesaria, de verdad. Y la respuesta es que no se trata de un truco semántico, sino de un diagnóstico preciso de la arquitectura de nuestra mente. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que la distancia se siente real porque el dolor que produce la fricción es real, pero la causa de esa fricción es nuestro propio mecanismo de aproximación. Si conectamos esto con la psicología, el mero acto de intentar aferrar algo con desesperación envía una señal de escasez al cerebro. O sea, si busco algo con ansiedad, mi cerebro asume que no lo tengo. Justo. Cuando una persona intenta forzar una conversación para que sea profunda e íntima, su cerebro está operando bajo la premisa de no hay intimidad aquí, debo construirla a toda costa. Ya. Y esa agenda oculta introduce muchísima tensión en el ambiente. Totalmente. La otra persona lo percibe subconscientemente, se pone a la defensiva y la conversación se vuelve incómoda y súper artificial. La acción de buscar frenéticamente la conexión es literalmente el ladrillo con el que se construye el muro que la impide. Madre mía, esa distinción lo cambia todo. Entender que la agenda oculta de lograr la conexión es precisamente lo que destruye la espontaneidad necesaria para que ocurra. Es una paradoja tremenda. Pero claro, es relativamente fácil hablar de receptividad en momentos de exaltación y alegría máxima, como el nacimiento de un hijo. Claro, ahí todo fluye a favor. Exacto. La verdadera prueba de fuego para esta filosofía llega cuando la receptividad choca frontalmente contra un muro de dolor, de frustración o de esterilidad creativa.
O sea, ¿qué ocurre cuando no hay alegría que recibir, sino pura frustración? Ahí es donde el concepto de rendición adquiere su máxima crudeza y también su máxima utilidad. Y las fuentes nos ofrecen un caso histórico paradigmático relatado por Robert Greene. El del compositor Richard Wagner, ¿verdad? Ese mismo. Durante la creación de su épica obra, Das Rheingold, El oro del Rin, Wagner no estaba simplemente atascado, estaba empantanado en un bloqueo creativo masivo, de estos que te paralizan. Y me imagino que intentó solucionarlo con fuerza bruta. Claro, había agotado todas sus reservas de fuerza bruta intelectual. Había forzado la máquina, pasando horas y horas frente al papel, combinando acordes desde la pura lógica musical, intentando fabricar la inspiración. Y el resultado, imagino, fue nulo. Un callejón sin salida absoluto, acompañado además de un agotamiento físico y mental brutal. Pues la historia cuenta que, llegado a ese punto de colapso, Wagner hace lo único que le queda. Se rinde. No le quedaba otra. Abandona el escritorio, sale a caminar por el bosque y eventualmente se tumba a descansar. Entra en ese estado de duermevela, el estado hipnagógico, esa franja liminal y brumosa entre estar despierto y estar dormido. Sí, ese momento en el que pierdes un poco el control de los pensamientos. Exacto. Y en ese preciso estado, siente que se hunde en una corriente de agua rápida. De repente, el sonido rítmico de esa agua fluyendo se transforma en su mente en acordes musicales perfectamente estructurados. Despierta sobresaltado, memoriza la estructura, corre a escribirla y esos acordes exactos se convierten en el preludio magistral de la ópera. Es que es increíble. Y este evento no es magia, es pura neurociencia del proceso creativo. A ver, explícanos, ¿qué pasó en su cerebro? Pues mira, cuando Wagner aplicaba fuerza bruta, estaba utilizando su corteza prefrontal, que es el área responsable del pensamiento analítico y la toma de decisiones conscientes. Pero la creatividad compleja rara vez surge de ahí. Claro, necesita más espacio. Eso es. Al alejarse y entrar en el estado hipnagógico, desactivó el control ejecutivo y permitió que tomara el mando la red neuronal por defecto de su cerebro, lo que en inglés llaman la DMN. Ajá, la red que funciona en segundo plano. Justo. Esta red es la que conecta ideas dispares, procesa recuerdos y genera insights profundos subconscientes. Greene extrae una lección vital de esto, y es que cuando el bloqueo es total, el esfuerzo consciente solo añade ruido al sistema. Hay que alejarse y permitir que el cerebro haga el trabajo por su cuenta. Ya ves, para visualizar exactamente lo que le ocurrió a Wagner, siempre pienso en un ordenador. A ver, cuéntame esa analogía. Pues todos hemos vivido ese momento de terror en el que el ordenador se congela mientras intenta cargar un programa de edición pesado o procesar un archivo enorme. Uf, sí, que la pantalla deja de responder y te quedas mirando el cursor de carga. Exacto. ¿Y cuál es la reacción instintiva dictada por la pura frustración? Pues empezar a hacer clics frenéticos con el ratón. Hacer clic 50 veces en la ventana, en el menú, machacar el teclado. Que sabemos que no sirve para nada, pero lo hacemos igual. Totalmente. Y todo ese esfuerzo manual no solo es inútil, sino que manda 50 nuevas órdenes de procesamiento a una CPU que ya está al límite absoluto de su capacidad. O sea, estás garantizando que el sistema colapse por completo. Es que es tal cual. Pues fue exactamente al soltar el ratón, al alejarse del escritorio, cuando el proceso en segundo plano de la mente de Wagner finalmente dispuso de la memoria RAM libre para entregar la sinfonía. Es una analogía técnicamente perfecta, la verdad. Y si profundizamos un nivel más en la historia, notemos la presencia del agua en el sueño de Wagner. Volvemos al agua. Sí, ese hundirse en la corriente rápida es la metáfora definitiva de su rendición al flujo que tanto había estado resistiendo. Luchar contra el bloqueo creativo o contra el dolor emocional es resistirse a la corriente, es hacer esos clics frenéticos de los que hablabas. Y aquí es donde las notas introducen la perspectiva del maestro zen Henry Shukman, quien aporta una idea bastante radical. Dice, hay una bendición en adentrarse en nuestras heridas. Una herida profunda puede ser el camino hacia una gran vida. La herida se convierte en la puerta. La herida como puerta. Es una formulación que choca frontalmente con el instinto humano de supervivencia. Claro, porque nuestro instinto consiste en poner tiritas emocionales, mirar hacia otro lado y construir fortalezas alrededor de lo que nos vulnerabiliza o nos duele. Precisamente por eso es tan transformador. Fíjate que el mitólogo Joseph Campbell hablaba de dar un rotundo sí a la aventura. El viaje del héroe y todo eso.
Exacto. Recordando siempre que la aventura rara vez coincide con lo que planeamos meticulosamente en nuestras agendas. Muy a menudo, la verdadera aventura es exactamente aquello que más tememos enfrentar. O sea que adentrarse en la herida, como sugiere Schuckman, no es una especie de masoquismo. Para nada. Es pura economía de energía. Piensa en la cantidad monumental de energía psíquica y emocional que requiere mantener erigida una armadura defensiva a las 24 horas del día. Solo para no sentir un dolor o no admitir un fracaso. Tiene que ser agotador. Lo es. Por eso, al adentrarnos en la herida, dejamos de financiar esa arquitectura defensiva. Dejamos de luchar contra la realidad de que estamos bloqueados o heridos, y al aceptar que la herida es el nuevo punto de partida, esa energía que liberamos se convierte en la fuerza motriz para salir adelante. Es un giro de perspectiva tremendo. El bloqueo no interrumpe el camino, el bloqueo es el camino. Exactamente. Pero, a ver, llegados a este punto de nuestro análisis a fondo, hay una trampa evidente en la que es muy fácil caer. ¿Cuál crees que es? Pues que alguien podría asimilar toda esta idea de rendirse, soltar el ratón y fluir, y confundirla peligrosamente con la simple pasividad o directamente la pereza. Ah, claro. El clásico, pues no hago nada. Claro, sería muy tentador decir: vale, entendido, dejaré de esforzarme, me tumbaré en el sofá y esperaré pacientemente a que el universo o mi subconsciente me entreguen una ópera magistral o la solución a mis problemas financieros. Ya, eso sería un desastre. Para evitar este cortocircuito lógico, el material explora el puente indispensable entre el esfuerzo extremo y la total falta del mismo. Y ese puente es la disciplina. Es la transición anatómica entre el hacer y el ser. Este es, sin duda, el matiz que da cohesión estructural a toda nuestra discusión de hoy. Y para ilustrarlo, las notas acuden al ámbito del deporte de élite. Con el entrenador de baloncesto, Gino Auriemma. Sí, uno de los entrenadores más exitosos de la historia. Auriemma establece una distinción que parece contraintuitiva, pero que encierra una verdad absoluta. Dice, la gran diferencia entre una jugadora realmente buena y una gran jugadora es que las grandes jugadoras no se cansan. Claro, a primera vista la lógica nos diría que se refiere puramente a la capacidad cardiovascular. Que han pasado más horas en la cinta de correr, ¿no? Exacto. Pero el trasfondo de esa afirmación es muchísimo más sofisticado. La fatiga que agota a los jugadores ordinarios no es solo física, es abrumadoramente mental y emocional. Totalmente. No se cansan de la misma manera porque, en las grandes jugadoras, el juego ha mutado y se ha convertido en su segunda naturaleza. Ya no están intentando aplicar una técnica, simplemente están jugando. Y el mecanismo detrás de esto es pura neurología de la formación de hábitos. ¿Cómo funciona eso a nivel cerebral? Pues mira, cuando un jugador ordinario toma una decisión en la cancha, su cerebro está consumiendo enormes cantidades de glucosa evaluando variables de forma consciente. Hay fricción cognitiva en cada pase, en cada tiro. Estás pensando constantemente, se la paso a este, tiro ahora. Exacto. Sin embargo, a través de la disciplina y la repetición extrema, las grandes jugadoras han mielinizado las vías neuronales correspondientes a esas acciones. La mielina. Sí, la mielina es esa capa aislante que envuelve los nervios y permite que los impulsos eléctricos viajen a velocidades vertiginosas y casi sin gasto de energía. Han automatizado el proceso. Es decir, han erradicado el esfuerzo consciente y, por lo tanto, el fluir reemplaza la fatiga. Eso es. Y para entender el rigor que exige alcanzar esa mielinización, se entrelaza en el texto una máxima muy conocida del educador musical Shinichi Suzuki. Sí, la que le decía a sus alumnos: practica los días que comas. Imagínate la exigencia, es decir, todos los días sin excepción. Y esto resuena con la famosa idea del filósofo Ralph Waldo Emerson: haz la cosa y tendrás el poder. La acción repetida implacablemente no solo te da una habilidad, altera tu propia configuración interna. Te transforma en otra persona, básicamente. Totalmente. Y el ejemplo más conmovedor de cómo esto se traslada a la calidad humana nos lo trae una historia sobre Hal Inman Sr. Ah, es una anécdota profundamente reveladora compartida por el exentrenador Tony Dungy. Está inspirada en el concepto histórico de ofrecer hospitalidad y, sin saberlo, hospedar ángeles. Cuéntanos un poco sobre Hal. Pues Hal Inman era un profesor universitario cuya casa en Florida funcionaba como un santuario incondicional de puertas abiertas. Por su salón desfilaban amigos de sus hijos a cualquier hora, estudiantes universitarios que no tenían medios ni lugar a donde ir en vacaciones. Un auténtico refugio. Sí.
Incluso adultos con discapacidades que encontraban apoyo allí semanalmente y una rotación constante de niños del sistema de acogida. Era un ecosistema de cuidado constante. Y el detalle desgarrador y a la vez poético es que Hal falleció trágicamente un día, al borde de una carretera, electrocutado mientras intentaba ayudar a una mujer desconocida a arrancar su coche averiado bajo una tormenta. Es un final que te deja sin palabras. Totalmente. Pero lo que destaca el material sobre Ingman no es el dramatismo de su final, sino la naturaleza de su vida entera. Quienes lo conocían afirman que no calculaba sus buenas obras, o sea, no llevaba una hoja de cálculo mental de su caridad. Claro, no lo veía como un sacrificio. Exacto. No sopesaba si tenía tiempo o energía antes de ayudar, simplemente era así. Su hospitalidad y su entrega habían dejado de ser acciones que él decidía ejecutar, para convertirse en la textura misma de su identidad. Esa es la distinción crítica de todo esto. Contrasta bruscamente con una cita del músico Brian White que dice: «Nunca crecemos realmente, solo aprendemos a comportarnos en público». Qué frase más cínica, ¿verdad? Es cínica, pero es cierta para gran parte de la sociedad. En el día a día, la mayoría de las interacciones implican actuación, gestión de la percepción. Hay un consumo de energía enorme en simplemente comportarse bien. Porque estamos forzando esa versión de nosotros mismos. Exacto. Pero Hal Ningman había practicado la compasión con la misma rigurosidad con la que los alumnos de Suzuki practican el violín, los días que comía. Había interiorizado tanto la práctica que ya no era una obligación moral agotadora, ni una actuación, era su flujo natural. Lo cual también se conecta con el pensamiento de Elbert Hubbard. Mantén la coronilla alta y los hombres te seguirán, lo cual nos dice que el verdadero liderazgo emana de la presencia auténtica de alguien, no de los discursos que fuerza o del papel que interpreta. Exactamente, es el ser frente al hacer. Pero claro, enfrentémonos a la contradicción aparente, porque sinceramente, si la premisa inicial era dejar de agitar los brazos en el agua y dejar de esforzarse hasta la extenuación para no ahogarse, Sí. y ahora la solución trucuesta es practicar la bondad, el arte o el deporte todos y cada uno de los días de tu vida, esto suena sospechosamente parecido al mismísimo esfuerzo aplastante del que intentábamos escapar. Ya, entiendo perfectamente la duda. O sea, ¿cómo se reconcilia la idea de soltar el control con la exigencia de una disciplina tan férrea y constante? Es la paradoja central que resuelve todo el entramado de estas ideas. Si conectamos esto con el panorama general de la neurociencia y la psicología del comportamiento, entendemos que la disciplina sostenida es la única herramienta capaz de disolver el esfuerzo a largo plazo. A ver, explícame eso de disolver el esfuerzo. Pues que la fricción de la decisión es lo que realmente nos drena la energía, no la acción en sí. La práctica implacable es el peaje cognitivo que se paga por adelantado para que eventualmente la acción cruce el umbral hacia el automatismo. O sea, pagas el precio de entrada para luego disfrutar del viaje. Exacto. Hal Ningman no se agotaba emocionalmente ayudando a decenas de personas por la misma razón que las jugadoras de Auriema no se asfixian en el último cuarto del partido. Porque el hábito había eliminado la fricción de tener que decidir hacerlo. Justo. El esfuerzo inicial intenso compra la fluidez futura. La disciplina es el andamio que construyes con muchísimo sudor, pero que te permite, una vez terminado, caminar por las alturas sin ningún miedo a caer. El esfuerzo inicial compra la fluidez futura. Es una síntesis perfecta. Significa que la disciplina no es lo contrario de fluir. Es el cauce que excavas en la tierra dura para que el agua del río pueda fluir libremente más adelante sin desbordarse. Me encanta esa imagen del cauce del río. Hemos cubierto un terreno vasto y profundo, hoy diseccionando estas fuentes. Para ir recogiendo los hilos y cerrando esta arquitectura de ideas, nos quedamos con la certeza de que la vida y la identidad misma es la acumulación silenciosa de pequeñas elecciones diarias. Sin duda alguna. El análisis aporta dos pilares finales para equilibrar esta ecuación. Por un lado, la figura histórica de Harriet Tubman, quien demostró que la verdadera fuerza, la paciencia y la pasión no emanan de la fuerza bruta y ciega, sino de una fuerza amarrada a un aguante inquebrantable y al amor profundo por una causa. Eso es. Y por otro lado, la pragmática y legendaria afirmación del jugador de hockey Wayne Gretzky. Siempre fallas el 100% de los tiros que no haces. Esa cita de Gretzky es, de verdad, el antídoto definitivo contra la malinterpretación pasiva del fluir de la que hablábamos antes. Claro, no te puedes quedar mirando el disco. Para nada.
Rendirse a la experiencia no significa quedarse petrificado en la pista esperando que el disco entre solo en la portería. Significa entrenar incansablemente, presentarse en el hielo, ejecutar el tiro con toda la técnica adquirida a través de la disciplina, y luego, y aquí reside la verdadera rendición, desapegarse absoluta y radicalmente del resultado. O sea, una vez que el disco sale del stick, ya no es tu problema. Exacto. Si el disco entra o es bloqueado por el portero, ya no depende del jugador. La disciplina y el esfuerzo construyen la capacidad y la oportunidad, pero es la rendición, el soltar el control en el último milisegundo, lo que permite que el rendimiento ocurra sin que la presión psicológica estrangule la ejecución. Lo cual nos devuelve a la gran interrogante que vertebra cada página de estas notas. Una pregunta vital para la gente que nos acompaña en este análisis a fondo. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Es posible estar lo suficientemente quieto para recibir lo que ya está aquí? Hemos comprobado que la distancia inabarcable que parece separarnos de nuestras metas, de la excelencia creativa o de la conexión humana íntima, suele ser un espejismo proyectado por nuestra propia tensión y nuestro afán de control. Es un muro que levantamos nosotros mismos. Totalmente. El niño ya está en los brazos, ofreciendo una experiencia que solo requiere receptividad. Los acordes musicales ya fluyen en el río del subconsciente, esperando que la mente consciente libere memoria RAM. Y el ángel, la oportunidad de conectar de manera genuina, ya está llamando a la puerta. Esto plantea una pregunta importante, y es una reflexión final que surge orgánicamente de todo lo expuesto hoy. A ver. Si aceptamos como cierto que las pequeñas elecciones y las rutinas repetidas terminan automatizando la identidad, tal como vimos con la inmensa hospitalidad de Ingman o las habilidades de los atletas de élite. Sí. La pregunta ineludible para nuestra audiencia es: ¿qué tipo de yo automático están forjando en este preciso momento los hábitos actuales de quien escucha esto? Esa es una pregunta con mucha tela. Porque la realidad es que llegará un momento crítico, un punto de inflexión inevitable para todos. Puede ser una crisis personal devastadora, un muro creativo aparentemente infranqueable o una herida emocional muy profunda. Y cuando llegue ese segundo de impacto no habrá tiempo para pensar. Solo operará la inercia construida durante años. Exactamente. Esos hábitos diarios obligarán a la persona a entrar en pánico, agitar los brazos con desesperación y tragar agua peleando contra la corriente. O la habrán entrenado, con paciencia y disciplina, para soltar el control, confiar en la densidad del agua y por fin permitirse flotar. Esa es, en definitiva, la frontera entre sobrevivir agotado y vivir con propósito. La próxima vez que la sensación de hundimiento aparezca y el pánico dicte recurrir a la fuerza bruta, recordemos que el agua ya posee la fuerza para sostenernos. Solo hay que cederle el peso. Ha sido un recorrido extraordinario a través de las implicaciones de The Self That Flows. Esperamos que las ideas desgranadas hoy sirvan, nunca mejor dicho, de firme salvavidas.